Bienvenidos amigas y amigos a su programa semanal, El Ramonense. Como todas las semanas, a las 8 de la noche de los miércoles lo pueden ver en su plataforma Multizonas, los domingos a las 3 de la tarde, como ya es tradición, en Yo También Soy de Moncho, nuestro programa o nuestra página en Facebook. Y también pueden visitar el canal de YouTube, ahí vamos depositando como en un banco los episodios poco a poco. Ahorita debemos andar en unos 25 o 30 para que usted pueda ir repasando lo que hemos hecho aquí a lo largo. Y si no mal no recuerdo, Jorge, hoy estamos en 54, el episodio número 54. Ya vamos por 54. Sí, para 54 o 55, eso lo podemos verificar. En todo caso, aquí estamos, como todas las semanas, nuestro compañero Jorge Eduardo Jiménez y este servidor, Paul Brenes, para tratar de compartir con ustedes un tema que sea de una manera amena, pero que a la vez sea ilustrativo, ¿verdad? Que dejemos por ahí un poco de información útil para mucha gente, porque cada vez que ponemos un programa hay gente que nos dice, mira, eso yo no lo sabía, qué interesante. Pues esa es nuestra meta, sí, que muchos de ustedes se interesen porque los temas que estamos presentando son novedosos. El detalle histórico que está oculto, que no se conoce y que hay que sacarlo a flote para que la gente lo vea y lo sepa. Si hay algo que le gusta a la gente es la información, Jorge. A la gente le gusta recibir información. Por supuesto que si a mí me empiezan a decir que me van a dar información de un partido de golf o un tema que yo no manejo, que nunca ha sido de mi interés, pues esa no es la información que yo busco. Pero a todos nos gusta saber cosas nuestras, lo que tiene que ver conmigo, con mi familia, con mi pueblo, con mi vecindario, con mis memorias, ¿verdad? Y si eso estamos haciendo aquí, lo que hacemos es como armar una revolución, porque la gente empieza a sacar sus propios recuerdos y a mezclarlos con lo que les estamos diciendo. Y esa es la dinámica que finalmente le da valor a un programa como este. Bueno, en el pasado hemos tocado, propiamente dicho, temas históricos y toda la cosa. El día de hoy yo le estoy haciendo una propuesta a Paul para que toquemos, que también es histórico, pero es un detalle bonito, es ese. Yo le estoy proponiendo a Paul que hablemos de lo que podríamos llamar como los cuentacuentos o para algunos otros conocidos como los mentirosos de San Ramón, que a través de las épocas han relatado una y otra historia, porque sí tenemos un bagaje de mucha gente, ¿verdad? Ahí para atrás, que viene desde, no sé, siglo XIX seguramente. En todos los pueblos, y en San Ramón muy especialmente, porque es lo que yo conozco, de lo que más he repasado la historia, Jorge, el cuentacuentos es un derivado del tertuliador, ¿verdad? Ya hemos hablado de esto en otros programas. El tertuliador es esa persona que sale a caminar y a la luz de una lámpara en aquellos tiempos, de una canfinera, luego de una luz apenas así, con lo que llamaban un 5 achote, ¿verdad? Que era un bombillito que apenas alumbraba como para darse cuenta dónde estaba el bombillo, ¿verdad? Y muchas veces sin luz, y se paraba en una esquina a conversar con gente que se encontraba. Y de ahí salían historias interesantísimas, ¿verdad? Desde los cuentos tradicionales, las leyendas, el cadejo, que la cegua, que tienen otro origen y otro sentido, ¿verdad? Hasta el personaje de pueblo, ¿verdad? Que empieza a contar y que de pronto hay algunos que derivan en la exageración y se convierten en ese personaje apetecido en cualquier tertulia de cantina, de esquina, de pulpería, como era usual en aquellos tiempos de no televisión. De las taquillas. De las taquillas, por supuesto. Entonces, hoy vamos a comentar un poquito de esos temas, Jorge, porque yo empiezo con esto. Yo tengo un bisabuelo cuyo apellido no llevo, dicho sea de paso, que era apellido Vega, era griego, y muy jovencito, me refiero a que estamos hablando que tenía tal vez 18 años, apareció por San Ramón, y qué sé yo, estoy hablando más o menos como en 1860, 75, 76, 1876, por esa época llegó a San Ramón, y de esas andanzas ramonenses, pues nació mi abuelo, ¿verdad? Entonces, ese señor de apellido Vega, griego, luego me di cuenta años después que era un personaje muy conocido en Grecia, ya en sus años adultos, y era conocido así, muy exagerado. A la gente les dice mentirosos, pero es que el término mentiroso tiene otra connotación. Sí, es un poco más peyorativo. Este mentiroso es que divierte, exagera, que la gente sabe que lo que está diciendo tiene algo de verdad,
pero mucho de la cosecha propia de quien lo está diciendo. Y a veces con alguna moraleja. Y termina O una moral. sentencia. Sí, claro Ajá. que sí. Entonces son historias que a todo el mundo le interesan. Entonces, mi abuelo Victoriano, que así se llamó, mi bisabuelo Victoriano, me contaban una de ellas. Me la contó un personaje griego que cuando yo lo conocí tenía como 98 años, hace 20. Y me habló de mi bisabuelo, porque en la conversación ahí surgió que quién era yo, de dónde venía. Cuando yo le dije que yo tenía un pariente en Grecia, me preguntó y resulta que lo había conocido, ya viejo. Y me contó que una vez contaba, entre tantas historias, que una vez sembró una yuca que cuando la fue a cosechar empezó a escarbar, porque el terreno era tan bueno que las yucas se daban muy grandes. Y él empezó a escarbar ahí en Grecia, donde había sembrado la yuca, y fue tanto escarbar, que encontró la punta de la yuca en Atenas, ¿verdad? Qué curioso. Sí, esa historia se repite por todo el territorio nacional. Porque ¿verdad? recuerdo que Ñor Garú habla de la gran yuca también. Exactamente. Entonces quiere decir que esas mentiras circulan, ¿verdad? Circulan. Y ahora te voy a contar una, realmente que sí, que uno se da cuenta que el personaje que contaba Victoriano también vivió en San Ramón y otro vivió en la zona de Los Santos y qué sé yo. En otras palabras, la fantasía popular. A estas alturas, nadie ahí, los que nos está viendo, ni nosotros, podemos decir en cuál río fue que se perdió el chiquito La Llorona, ¿verdad? Pero La Llorona, de acuerdo a quien cuenta el cuento, ha andado buscándolo por todos los ríos de este país y seguramente de muchos otros países, ¿verdad? No, claro, el mito existe, por ejemplo, en México igual. Exacto. Entonces, las historias así es como se dan. Bueno, yo contaba esa historia de mi bisabuelo Victoriano Vega, porque a mí me hizo mucha gracia y lo ligué con cosas que uno sabía. En San Ramón, seguramente esos mentirosos, como les decimos, ¿verdad? De cariño. De cariño, aclaro, ¿verdad? Cuando uno habla, hablemos de exagerados, porque la palabra exagerado no dice mucho, ¿verdad? Este tipo de personas se ha visto toda la vida, desde hace 150, 180 años, desde que tenemos pueblo. Pero vamos a ver cuáles están registrados, cuáles ha oído hablar. Yo diría que el más viejo del que yo tengo memoria en San Ramón, o tengo conocimiento, más que memoria, porque no lo conocí, es el famoso Ñor Macario Jiménez, ¿verdad? Macario Jiménez. Macario Jiménez era un personaje de San Miguel de Piedad del Sur, ahí en el barrio de La Palma de San Miguel. En La Palma, que es el mismo San Miguel, ¿verdad? En el barrio de La Palma tuvo su residencia don Macario, casado con una señora Mesén, y muchos hijos. Y de hecho, yo creo que la mitad de la gente que yo conozco es bisnieta de don Macario, porque esos Jiménez están por todo lado. ¿verdad? Sí, se extendió la Gabriel familia. Conejo Jiménez, y todos son bisnietos de don Macario. Ñor Macario Jiménez es un personaje cuyas historias son célebres, ¿verdad? Y vamos a recomendar, porque hoy vamos a hablar del personaje, pero no podemos contar todos los cuentos. Pues, no nos da el espacio. Ñor Macario Jiménez quedó plasmado. Recordá que tenía un seudónimo, ¿ah? Pues, ¿cómo no? Ñor Garúas. Ñor Garúas. El Ñor Garúas venía de que cuando él llegaba, cuando él hablaba muy rápido y mascando cuecha. Entonces, él hablaba rápido y gesticulaba. Generalmente este tipo de personaje tiene tanto que decir que habla rápido. Y entonces pasan estas cosas. Entonces Ñor Macario, como mascando cuecha, hablando rápido, y generalmente el viaje tenía que ir, Ajá. ¿verdad? Y todo el mundo esperando que contara el cuento. Entonces, una característica de él era que babeaba, Salpicaba. salivaba, ¿verdad? Entonces salpicaba. Salpicaba. Entonces, de ahí le vino el monte de Ñor Garúas, ¿verdad? Don Macario tiene historias que son de un ingenio absolutamente, vamos a decir esa palabra, increíble, increíble. Las historias de Don Macario. ¿Qué pasa? Bueno, puede ser que esas historias se hayan repetido en algún momento, pero yo te voy a decir esto. Eso sí, Don Macario es tan antiguo en esto que yo no tengo registro de que las historias de Ñor Macario se repliquen. Las copió de tal lado. Al contrario, se nota que las copiaron de Ñor Garúas, ¿verdad? Entonces, son muchas historias y por dicha, don Eliseo Gamboa, él fue quien hizo el recaudo, ¿verdad? Un compilador grande de la historia de San Ramón, le dedicó un buen rato a don Macario y con un exquisito lenguaje costumbrista de la época. Porque te digo, a veces para leer a Ñor Garúas uno tiene que detenerse un poquito y revisar el contenido de una palabra, porque uno dice, ¿de dónde sacó don Eliseo todo este conocimiento? Pues don Eliseo era un observador de la cultura. Entonces, él sí conoció a Ñor Garúas.
Entonces, don Eliseo fue compilando las historias y por ahí de 1965-66, don Eliseo tira una primera versión de las aventuras de señor Macario. Una ¿verdad? mecanografía era. Es que en los 60 a mediados se da una cosa muy simpática en San Ramón, ¿verdad? Y es que en la biblioteca pública, que está don Trino Echavarría, compraron un polígrafo, ¿verdad? Entonces la historia del polígrafo era de los que usamos. Yo tuve la oportunidad, yo no digo la suerte o la mala suerte, no, la oportunidad. Yo trabajé tirando un stencil. Un stencil era una plana que uno la metía en la máquina y dele, ¿verdad? Y entintaba ahí. Y luego ese stencil se le quitaba una cubierta, se colocaba sobre un stencil que era un cilindro que giraba, ¿verdad? Con un rodillo y se le ponía la tinta y ahí salían. Era una impresora, ¿verdad? La actual impresora. Una mini imprenta, digámoslo Sí. así. Entonces, en el año, por ahí del 65-64, la biblioteca pública, o sea, don Trino, yo no sé cómo se hizo de un Polígrafo. polígrafo. Posiblemente hizo rifas, contribuciones, pero lo tenía. Entonces, eso fue como en este momento que nosotros, que estamos haciendo escarbaderos de la historia, de Jorge Jiménez se siente una madrugada y ya no necesita el polígrafo, ahora tiene internet, ¿verdad? Yo diría que el polígrafo fue la tecnología de punta en ese momento y eso le permitió a muchos irse a la biblioteca pública porque el polígrafo estaba ahí. Entonces ahí, por ahí andan todavía, yo tengo un rollo de todas las historias que las hojitas que producía don Trino. Historias bellísimas. Y Eliseo Gamboa también se puso a tirar cosas en polígrafo, posiblemente colaboración de su vecino. Entonces don Eliseo saca esa primera versión de Ñor Garúas con un grabado que es la portada de la cara de Ñor Garúas. Ignoro quién lo hizo. Sí, aquellos bigotes amplios. Sí, pero el don Eliseo tiene que haberle dado la descripción para que el artista lo plasmara. Yo tengo por ahí una portada original que me la legó don Fulvio Paniagua, sobrino de Eliseo, que fue heredero de muchos de los documentos y materiales que guardaba don Eliseo y que le heredó don Fulvio a su muerte. Entonces don Fulvio me regaló a mí unas carpetas y entre ellas venía eso. Lo guardo como un tesoro. Bueno, pues don Eliseo se murió habiendo dejado un pequeño intento de perpetuar las obras de Ñor Garúa, de los cuentos. De los cuentos de Pero Ñor fueron Garúa. algunos cuantos ahí poligrafiados. Hacia la muerte, después de la muerte de don Eliseo, más o menos hacia 1980, dos amigos míos, y amigos tuyos por supuesto también, Jorge, que son personas que siempre se han dedicado a estos temas, así como nosotros, con la misma pasión, se pusieron a escarbar, nada más que no era lo mismo escarbar en aquel tiempo con don Eliseo recién fallecido, por ejemplo, y ahí estaban los tesoros todavía, ¿verdad? Entonces Fernando González y José David Rodríguez, nuestro amigo que en paz descanse, se metieron ahí con doña Eloísa, la hermana de don Eliseo, y ella, doña Eloísa, les facilitó los materiales, y de ahí surge una obra que se llama Las aventuras de Ñor Garúa. No ese es el texto. Son hazañas. Las hazañas. Cuentos y hazañas de Ñor Garúa. De Ñor Garúa, que es un libro que lo llevan a la editorial Costa Rica y lo editan, por dicha, porque eso es un libro que va a ser pegue entre 100 años y seguramente entre 200, ¿verdad? Es un libro maravilloso que recoge muchas de las historias de Ñor Garúa. Fernando y José David hicieron todo un trabajo de edición, las compilaron, le pusieron la presentación, lo llevaron y la editorial Costa Rica hizo ese libro más o menos en 1980-81. Ahí está. Para el que lo quiera buscar, lo encuentra en la biblioteca pública, en muchos otros lugares en San Ramón, pueden buscar. Esa historia de ese primer mentiroso, como estamos diciendo que tenemos en San De Ramón. acuerdo a lo que creemos es el primer mentiroso. Si Sí, hubo otro, no lo sabemos. Por lo menos es el primero del que tenemos registro, ¿verdad? Ok. Entonces, de ahí, mientras no aparezca otro, Ñor Garúa está ahí en primer lugar. Yo siempre he dicho que de ese libro debería hacerse las gestiones para lograr una reimpresión, para que se vuelva a dar a conocer entre la población actual. Hace como 12 años, Jorge, vino Fernando González, mi amigo, con un material que le entregó un amigo de él, que yo no tuve la dicha de conocer personalmente, pero que sí. Celedón. Elías Celedón Cartín. Elías Celedón es una persona
que tenía un trabajo maravilloso, que era estar en la biblioteca. Y como Elías tenía una discapacidad física, Sí. entonces lo tenían sentado y Elías dedicó su vida a compilar. Correcto, él tiene su famoso Cuentos y Leyendas Costarricenses. Tiene más de 120 libros publicados, Jorge. Menciono ese que es el que conozco con más ahínco. El tranvía en San José. Don Elías se ponía a investigar temas en la biblioteca y sacó maravillas. Hacía lo mismo que hacemos nosotros hoy, a través del internet, pero a pata. A mano. Sí. Bueno, pues Elías le entregó a Fernando una compilación que hizo él de escritos de don Eliseo en la prensa nacional. Esa compilación, más o menos son 70 artículos que publicó don Eliseo entre 1930 y 1975, poco antes de su muerte. Don Eliseo siempre estaba presente. Para el día de San Ramón mandaba una colaboración al diario Costa Rica o a la Prensa Libre. En todos los periódicos encontró. Entonces la idea de Elías era hacer un libro que se llamara así, obras completas o escritos de Eliseo Gamboa Villalobos. Entonces Fernando y yo lo tomamos y empezamos a buscar más material al que Elías no había llegado. Entonces le agregamos otras historias, le agregamos cartas sobre Eliseo, discursos y otras cosas en San Ramón, más que todo. Y otra cosa que Elías sí no tenía a mano, que eran muchas fotografías. Yo encontré 10, 15 fotografías muy, muy alusivas a la personalidad de don Eliseo, que era un hombre famoso por su talento como orador. Y verlo en un discurso con el puño en alto, en una fotografía, lo retrató. Entonces la idea de ese libro era editarlo. Entonces nosotros dijimos, bueno, pero agreguémosle más. Y entonces metámosle las horas completas de señor Garúa, porque esto es una oportunidad para reeditar esa obra. Y nos hemos retrasado un poco yo digo varios años, detrás de algo que andamos buscando, que ya lo dijimos aquí también alguna vez, que es La Gesta de la Selva. El libro perdido, don Eliseo, ¿no? El libro perdido, don Eliseo Gamboa, que ya más o menos sé dónde está, pero todavía no le he sacado el tiempo de ponerme atrás, que es un libro que escribió Eliseo con las memorias acerca de su padre, Procopio Gamboa Villalobos, Procopio Gamboa Rodríguez, perdón, en las aventuras en 1856, cuando Juanito Mora les pidió que fueran a abrir una trocha al Río Grande. Que se metieron al Guatuzo por ese lado y que salieron con rebuscados, igual bueno, Diego. Pues ahí está, entonces por eso estamos esperando encontrar ese documento o descartarlo para ya promover ese libro. En la Municipalidad de San Ramón ya nos habían ofrecido publicar nuestras obras y esa es una, ¿verdad? Interesante. Te lo menciono por si acaso. Muy posiblemente entre los artículos que les heredó Celedón deben de estar muchos de los que yo tengo, porque yo también he encontrado muchos artículos de esos digitalmente. Y si no se agregan, hombre, hay que hacer el empate entre las listas, a ver qué tenemos, ¿verdad? Y aprovecho para decirlo, lo mismo puedo decir de Rafaelino Paniagua, que tiene varios escritos así en prensa nacional, y que también cuentan, hay relato ahí, ¿verdad? Entre las cosas que Rafaelino... Es un personaje que hay que explorar más, Rafaelino. Bueno, esto para seguir terminar con don Eliseo, que por antonomasia terminamos, o por definición vamos a terminar con señor Garúas, ¿verdad? Para pasar a otros personajes, porque señor Garúas es como el papá, ¿verdad? Pero dejó una escuela tremenda. En San Ramón uno dice, ¿qué personajes hemos tenido, verdad? Que se dedicaban a esas cosas, y tenemos. Yo te voy a mencionar otro que ya tiene sus 30 años de fallecido, que fue el famoso Lolí Estrada. Lolí Estrada. Era Jiménez también. Sí, era Jiménez. Era Estrada, pero Jiménez. Bueno, el tema es que la madre de Lolí era madre soltera. Y se sabe que Lolí era hijo de Aníbal Estrada. Entonces siempre se habló de Lolí Estrada, pero seguramente en registro no aparece como tal, sino que aparece con el apellido Jiménez. ¿Verdad? Pero Lolí es un personaje que se paraba en cualquier esquina. Inmediatamente se hacía una rueda, porque había que escuchar a Lolí. Los cuentos de Lolí eran muy originales, muchos eran absolutamente de él. De hecho, ahora yo empiezo a ver gente que cuenta las cosas de Lolí como si le hubieran pasado a él. Sí, hacen propias las historias de Lolí. ¿Verdad? A Lolí lo inmortalizó, que tuvo la iniciativa, fue doña Armida Zamora, de un libro de Lolí Estrada, ¿verdad? Contando las aventuras. Sí, también cuenta muchas anécdotas de Lolí. Y por ahí lo consiguen también. Doña Armida Zamora Carvajal,
cuentos de Loli Estrada. Con Loli era un personaje que ese sí lo conocimos, yo recuerdo ver a Loli entrar al famoso billar de Moya y allá al fondo, en la mesa de pool, Sí. la gente jugaba pool, pero agarraba el taco, todos así recostados oyendo a Loli hablar que estaba ahí. Sí, yo también tuve la oportunidad de conocerlo en sus últimos años, a Loli. Señor mayor, así con el sombrerito y aquel bigote blanco. Un monteador. Porque a esa gente le encantaba el montear. Las historias de sus aventuras metidos allá en las selvas. Y de esa actividad del monteo surgen una serie de personajes cuentacuentos, mentirosos entre comillas, que es el caso del mismo José Ángel Gamboa. Te iba a mencionar a José Ángel. Compañero de aventuras de Loli, ¿verdad? José Ángel Gamboa era un hombre reconocido por su puntería, igual que Loli Estrada. Sí, para la campaña del 56, ¿verdad? Como nosotros ya no teníamos ejército, y tampoco era que habíamos tenido un ejército combativo, porque creo que la última guerra que participamos fue contra los filibusteros, ¿verdad? En el 56, 100 años antes. Entonces en el 55, ¿de dónde cogieron la gente? Bueno, reclutaron a todo el que quiso ir, y del regimiento que salió de San Ramón, que era una cantidad bastante grande, de Loli Estrada iba como francotirador. ¿Tenían pulso? Claro. Y posiblemente no lo tuvieron que usar, ¿verdad? Porque a mí me contaba Arnaldo Costa que estuvo en esa hazaña o esa aventura de enfrentar la invasión desde Nicaragua en el 55, que ellos estaban ahí esperando, les dieron un rifle y como que no sabían mucho qué hacer, no estaban muy entrenados, pero tenían que enfrentarse. Y a eso fueron decididos. Pero dice que de pronto les dijeron, mejor se agachan, métanse, porque dice que se agacharon y pasaron los cazas, los aviones cazas. Con las ráfagas de sí, que donó por $1, los vendió el ejército norteamericano al gobierno de Costa Rica. Entiendo que eran 5. Y me contaba Arnaldo Costa que eso pasaron rasantes y barrieron la montaña donde estaba el enemigo metido. Y me contaba Arnaldo que eso fue una masacre, ¿verdad? Realmente eso fue lo que decidió el giro de la guerra. El curso, ¿sí? De ese conflicto. Entonces, por eso yo sí creo que si alguien se lo hubiera puesto Loli en la mira, lo tira, pero creo que por dicha no le tocó. ¿Alguien ha recaudado las historias de José Ángel Gamboa? Hay algunas. Bueno, ya vos sabes que yo tengo un libro, un anecdotario ramonense. En ese anecdotario yo conseguí 3 o 4 anécdotas de Loli, cuentos que no están en las historias que contó Doña Mida. Traté de no hacer una repetición, pero sí hay y alguna de José Ángel Gamboa. Porque todo eso está en la memoria colectiva. En la memoria colectiva. La gente sabe cuentos de José Ángel. Lástima que andan tan dispersos, ¿verdad? Bueno, y si vos te juntás con otros mentirosos de la actualidad, te cuentan esos cuentos como si fueran de ellos. Volvemos a lo mismo, hacen propia la historia de aquellos, sí, como propias y... Pero hay muchos que, vos podés copiar algunos, pero no todos, ¿verdad? Porque todo el mundo sabe quién tiene pulso con escopeta y quién no. Entonces, usaban mucho, creo que era que le llaman carabinas, ¿eran? Sí, las carabinas. Las carabinas eran. A tirarte pescuites y guatusas, que era lo que más hacían. Algunos ya cazadores de otro nivel con perros se iban a buscar venado. Y de ahí también pues vamos a encontrar otros dentro de los monteadores. Hablemos del doctor Lobo, Fernando Lobo, que paz descanse. Lobito era un cuentacuentos de los buenos, exagerado como él solo. Otro que andaba mucho, el mismo Joaquín Rodríguez, Piquín, y don Alcides, su hermano, era exageradamente bueno para contar historias, ¿verdad? Las historias de Alcides Rodríguez, en mi anecdotario hay varias de Alcides, que me las contaba mi padre, y también hay de su hermano Piquín, de Joaquín Rodríguez. ¿Tu padre también? Bueno, papá también tenía sus buenas historias. De hecho, el libro anecdotario que yo publiqué en el 2014, se llama Los perros guapeados, un apócope que dice historias, anécdotas ramonenses, ¿verdad? Pero le puse el título Los perros guapeados en honor a la que para mí es la historia estrella de mi padre, que son cuando él fue a cazar los venados, y un venado que tenía 8 patas porque tenía 4 por allá. Nadie sabía eso porque nunca lo habían llegado a ver. ¿Y cómo lo cazó, verdad? Un gran resumen de la anécdota. Amarró un perro con otro, ¿verdad? Y hacer la guapil. Exactamente. Entonces por eso se llamaban perros guapeados. Así lo decía él. Los eché guapeados. Y ese relato es propio de don Carlos Brenes. Ya lo he escuchado en otros lados también, ¿verdad? Lógicamente. Y más ahora que está en un libro. Entonces la gente lo lee y sí, es un cuento simpático.
se reproduce y se transmiten. Bueno, entonces, ¿quién Alejandro Saborío también. También Alejandro. Cuenta cuentos bueno, de tertulia. Una persona con una gran cultura, tiene un estilo especial muy particular de contar las historias, pero no por eso deja de ser gracioso y simpático, don Alejandro, ¿verdad? Además de que es toda una biblioteca con todas esas historias. Y hay más, 5 minutos ya, cuando nos hacen una señal ahí, yo ya sé que tengo que correr. Y estamos empezando, Jorge. Sí, porque no habíamos llegado a Hugo Ruiz. A Hugo Ruiz. Bueno, en el año 2004 al 2009 yo tuve un programa de radio en una conocida emisora de San Ramón, que teníamos estos temas, el ramonense, que de ahí viene ese intento de perpetuar esa memoria colectiva. Lo hacíamos los jueves, pero los lunes hacíamos lunes de tertulia. Entonces yo me llevaba personajes que calzan en la definición que vos estás dando. Me llevaba a Hugo Ruiz, que es una superestrella, contando cuentos. Por si ustedes se topan a Hugo Ruiz en la calle, dígale por favor que les cuente el cuento de la cabra. El cuento de la cabra. Pero con tiempo, ¿verdad? Porque dura 1 hora. Hijo. Y nadie se mueve de ahí mientras lo está contando, ¿verdad? Es un cuento garantizado. Y así tiene Hugo un montón. Bueno, Hugo iba a la tertulia. Me llevaba también al final Carlos Ballena. También bueno para el relato. Buenísimo. Carlos Ballena, uno pasaba y estaba siempre parado en la tertulia ahora la Pops, en aquel tiempo de Alarza. Ahí se paraba Carlos Ballena a tertuliar con monteadores y esto. Entonces tenía miles de historias. Me llevaba también a mi amigo, que todavía lo tenemos ahí gozando buena salud, a Gilbert Caporal. Caporal conoce todo, desde medicina natural hasta cómo se siembra café, lo que usted quiera, ¿verdad? Gilbert es una persona muy laboriosa que ha tenido una experiencia en la vida que le ha permitido conocer de todo, ¿verdad? Entonces, ese programa era sumamente exitoso porque ahí es donde uno se da cuenta que a la gente le interesa estos temas. Claro. Por supuesto que le interesa. Y lástima que no tenemos el tiempo hoy para ir relatando anécdotas de cada uno de ellos. Ah, sí, yo de mi haber, digamos, gente que conozco que relatan, pero no se les ha ubicado todavía. Al señor Álvaro Solórzano Guzmán, tiene historias excelentes, pero es un campesino, ¿verdad? Y yo he tratado de plasmar en pequeños cuentos sus historias, pero nunca las he sacado a la luz. Voy a tener que trabajar en eso. A nosotros nos tocó agarrar la colita. Yo por dicha lo vi. Lo que era llegar uno, carajillo, y irme ahí por el mercado y a hurtadillas meterme a la remendona que tenía ahí donde Macho Mora. Los gremios de los zapateros eran centros de... Ahí donde Macho Mora, a 50 metros del mercado, tenía en un cuartillo, tenía la remendona nuestro querido amigo Caporal, ¿verdad? El viejo Caporal. Y entonces yo llegaba y me quedaba ahí queditico, nada más oyendo. En el barrio mío, detrás de la cárcel, en aquel tiempo cárcel, ahora Cruz Roja, vivía Félix Salas. Don Félix Salas era un zapatero también. Él trabajaba en el día y en la noche llegaba a la casa. Era una casa con un corredor de piso tierra, con un cafetal acá, un ambiente de paz, totalmente pacífico. Y Félix a esa hora llegaba y sacaba la sillita, esas que hacían con un petatillo de cuero, ¿verdad? Ah, sí. Zapateros. Y sacaba el yunque y a esa hora cogía una canfinera, la colgaba en el cielo raso, en una viga del techo, una cercha, ponía la canfinera, la encendía y se sentaba a trabajar. Y para mí el placer más grande era venir y robarme la única silla, la otra, porque tenía 2 de esas sillas. Son 3 patas. No, estas eran bancos, pero cuadraditos, ¿verdad? Con 4 patas. Recuerdo esos bancos también. Pero con el petatillo, ¿verdad? Con tiras de cuero entrelazadas que eran donde uno se sentaba. Y yo llegaba ahí, me venía de primero para agarrar esa silla, porque a las 6 de la tarde Félix se ponía a contar cuentos y la gente que llegaba a contar, su papá Juan Salas, que vivía a la par, y otros más, llegaban y era una contadera de cuentos tan linda que para un carajillo como yo de 7, 8 años era como estar en el paraíso oyendo a esa gente conversar. No quiero cerrar el episodio de hoy sin hacer mención de lo siguiente. Yo he notado, por ejemplo, que en tu página de Facebook, yo también soy de muchas personas han comenzado a escribir a través de estos últimos años diferentes relatos, ¿verdad? La misma Doña Armida tiene varios relatos que están recogidos ahí. Es que Doña Armida es de esa casta de escritores que tenemos en San Ramón, que ha escrito libros que la gente debe leer.
¿Verdad? Aquí hemos hablado mucho de esos libros. Doña Armida no solo tiene el de Lolí, tiene una retahíla poética. Aquí me encontré también memorias. a este señor que está, Luis Alberto, lo he visto escribir. Luis Alberto. Eso lo vamos a hacer un programa especial de los cuentos de don Arturo Valerio, cosas que don Arturo Valerio, que en paz descanse, le comentó en su momento a Luis Alberto. Luis Alberto lo escribió con una maravillosa pluma que tiene. A mí me regaló un ejemplar, donde hay cuentos de los peleadores de San Ramón, por ejemplo. Los cocos. Los cocos. Es más, vamos a hacer nuestro siguiente programa sobre ese tema, ¿verdad? Y vamos a basarnos en lo que contaba don Arturo Valerio, porque es un tema que no hay duda que es de interés. Porque es un tema simpático, porque es un tema que a la gente le atrae, son cosas nuestras, ¿verdad? Pregunta última. Don Valeriano no era de ese corte también, de contar historias. Valeriano las contaba, lo que pasa es que Valeriano no era, vamos a ver, no era un contador de cuentos de tertulia. Es que el tertuliador, Lolí era todos los días, en la noche, en el billar, o en la esquina del parque, donde él estuviera. Valeriano, si uno llegaba, él le contaba una historia, pero me la contaba a mí, te la contaba a vos, okay. ¿verdad? Pero él no tenía esa actitud o capacidad de aglomerar a la gente para escuchar. Y cosa que tenía mucho que decir, porque yo viví mi infancia a 50 metros de la casa de él y mucho tiempo pasé en esa casa y conozco muchas historias de Valeriano. Pero sí, no está catalogado entre esos mentirosos, como podemos decirle. De cariño. Así es. Bueno, Jorge, el tema larguísimo, tratamos de hacerlo resumido. Espero que no aburrido, porque a mí me hubiera encantado contarles la anécdota de los perros guapeados y me hubiera gustado contar el cuento de la cabra de Hugo. De la cabra de Hugo. De Hugo. Pero aquí es más que todo estamos contando la historia del contador de cuentos más que los cuentos del contador. Lo cual es importante para aumentar el folclore local. Así es. Así es la cosa. Bueno, dejémoslo por ahí hoy. Para la próxima semana les vamos a tener otro tema bonito. Esperamos que lo disfruten mucho y los esperamos de hoy en 8 días. Recuerden que los lunes a las 8 en Multizonas estamos con Edu Noticias, ¿verdad? Martes tenemos Debajo el Palo. Debajo el Palo con nuestra amiga y compañera Iris Zamora. Y ya está de vuelta. Ya está de vuelta, durísima, Iris, durísima. Y los miércoles pueden replicar nuevamente el Ramonense a las 8. A las 8. En su plataforma Multizonas. Por lo demás. Gracias. Nos vemos la próxima semana.